Buenos días. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Voy a ver cómo... Actualmente contamos con cerca de 180 participantes que van a ver su ponencia. Buenas tardes a todo el mundo. Soy Gabriela Koenig. Llevo trabajando para la empresa checa Think Hydro Energy 10 años. No soy ingeniera, soy diseñadora industrial y realmente todo lo que sé sobre este rubro lo he aprendido trabajando, comercializando los equipamientos que son el corazón de una central hidroeléctrica. Pero hoy por hoy los ingenieros que trabajan con este tipo de instalaciones son ingenieros eléctricos o ingenieros mecánicos, entonces cada uno suele tener especialización en su rubro y el resto lo tiene que cubrir con otros profesionales para hacer o realizar un proyecto de mini hidráulica. Mi empresa es una de las pocas empresas punteras en Europa que trabajan con equipamientos especialmente para el rango pequeño. En Europa, mini hidráulica son las potencias hasta 10 megawatts, mientras en Latinoamérica las potencias llegan hasta 20 megawatts. Tenemos todos los certificados a nivel de construcción y trabajamos y diseñamos y fabricamos 4 tipos de equipamientos con 4 tipos de turbinas más convenientes, pero siempre trabajamos toda la casa de máquina completa. Y así que el equipamiento de toda la casa de máquina completa, incluyendo el sistema de control. Son las centrales que hemos instalado en los últimos 10 años en la península ibérica, como se puede ver, desde 13 kilovatios hasta... Creo que la más grande son 1.300, casi 1.300, que está a punto de ponerse en marcha una Pelton, una Crossflow en Portugal. Y en Latinoamérica también ya tenemos varias referencias en diferentes países. En Perú, lamentablemente, aún no. El tema en Perú para la mini hidráulica es el precio de la tarifa es muy bajo, por lo tanto, la gente opta más por las medianas hidráulicas, que por su infraestructura son más rentables con estos niveles de precios. Bien, en general quiero dar una pequeña introducción a lo que es la mini hidráulica en sí y por qué no aparece en la discusión cuando hablan del cambio climático. Solo se habla de solar y de eólica, pero la mini hidráulica es la tecnología más antigua, la más eficiente y seguramente la más rentable, pero realmente no aparece en esta, por lo menos en las publicaciones sociales cuando se habla de energías renovables. Yo no sé cuántas personas están familiarizadas qué es una central hidroeléctrica, simplemente lo explico de forma sencilla. Se crea electricidad con el presión que causa el desnivel, la caída de agua, y el agua se canaliza en un tubo de presión, se deja pasar por un rodete y el giro del rodete se transmite al generador y con este giro se genera en el generador la energía eléctrica. Esto de forma muy sencilla. Hay diferentes tipos de instalaciones porque la caída puede ser producido por un río donde se desvía el agua parcialmente o por un embalsamiento. O también un sistema existente de tuberías donde sobra presión. Por lo tanto, todas las centrales hidroeléctricas utilizan una fuente renovable que es el agua y su generación de electricidad no produce emisiones porque obviamente no hay combustión y no es dañino para la capa de ozono. Tampoco se ensucia el agua ni se gasta el agua porque el agua que entra y sale es el mismo y es igual de limpio como, o sucio, a veces muy sucio, pero no se transforma dentro de la turbina, más bien se oxigena, lo que es un proceso natural de limpieza. Bien, yo creo que una de las cosas porque no se habla mucho de las mini hidráulicas es porque existe el hermano grande, que son las grandes hidráulicas, que obviamente tienen un impacto mucho mayor que la mini hidráulica, tiene infraestructuras mucho más grandes y, bueno, por lo menos en España ha sido así que había una cierta
problemática social porque se ha inundado valles enteros. A la hora de instalar las grandes hidráulicas, pero estamos hablando de hace 50 años, durante la dictadura se han instalado muchas. Ahora mismo solamente se está trabajando en renovar pequeñas centrales hidroeléctricas. Grandes ya no se está instalando. Incluso en Latinoamérica cada vez las potencias son más pequeñas. Bien, entonces, en principio funciona de la misma manera, pero la infraestructura es mucho mayor en las grandes, que estamos hablando mayores de 20 en Latinoamérica y mayores de 10 en Europa. Bien, en principio se distingue entre dos tipos de centrales a pie de presa o los centrales fluyentes. A pie de presa son presas, o en las pequeñas hidráulicas son presas ya existentes. La gran hidráulica normalmente se crea el embalsamiento específico para la central, pero cuando una pequeña turbina trabaja a pie de presa, normalmente son presas que se utilizan o ya existen por otros usos de almacenamiento de agua. El tema es que estamos hablando mucho de las energías renovables y la necesidad de utilizar o tener baterías para poder guardar la energía cuando realmente se necesita, y en el fondo todos los embalsamientos de agua son las únicas baterías limpias y ecológicas que tenemos. Por lo tanto, la hidráulica es de las pocas energías renovables que realmente se puede dosificar y se puede iniciar o hacer funcionar cuando uno realmente requiere la energía eléctrica. No es el mismo caso en las hidroeléctricas fluyentes, donde en una boca toma se toma parte del caudal de un río, se pasa a una cámara de carga, se pasa por un tubería de presión y después por el equipamiento hidroeléctrico, y se devuelve íntegramente el mismo caudal al río. Aquí se ve una parte pasándose la cámara de carga, pero esto sería en un cierre de turbina. Normalmente pasa todo por la turbina y se devuelve al río, por un lado u otro. Bien, la generación de la electricidad con turbinas hidroeléctricas, como ya he comentado, depende del ciclo de agua, que es impulsado por el sol. Obviamente la evaporación del agua, el agua llega a las nubes y cae en la montaña, y por gravedad nos hace bajar este agua, y en algún momento de este camino vamos a captarlo con una turbina y aprovechando esta presión existente por naturaleza. Como ya he comentado, no produce emisiones y no hay ningún tipo de combustión ni residuos sólidos o líquidos en ningún momento de su proceso, ni contamina el agua que utiliza en su momento. El agua tampoco se desgasta. Bueno, yo lo comento porque en algunas zonas, cuando hemos instalado mini centrales, personas involucradas de la zona tenían miedo que el agua iba a desaparecer con la turbina. Igual como el sol no se come, la energía solar no se come el sol, igual no se come el agua. Pero ustedes son todos ingenieros, que obviamente sobra comentarlo. Lo que he comentado, que se puede almacenar y dosificar según la demanda, y también hay ciertos efectos secundarios que producen estas instalaciones, como el control de inundaciones y también el control de suministro de agua potable o riego cuando se instalan turbinas en este tipo de sistemas. Y también, obviamente, los embalses sirven de reservas de agua para suministro humano o riego, o de instalaciones de ocio, en el caso que hay que hacer los nuevos. La gran ventaja de las pequeñas centrales, que son mucho menos visibles y pueden aprovechar también infraestructuras existentes como antiguas centrales, porque antiguamente, cuando no existían los sistemas interconectados, poblaciones, empresas o también fondos tenían su propia central hidroeléctrica, de la cual suministraba toda la energía para el consumo de la misma zona, su gente y sus máquinas. El otro punto importante, igual como otras energías renovables, como son inyecciones puntuales en medio de
es una producción descentralizada e inyectan puntualmente en las redes de distribución su energía, refuerzan estos sistemas y reducen fallas y pérdidas. Es un tema muy importante en Latinoamérica, en Europa no tanto porque hay mucho más, bueno, hay más centros de producción repartidos, pero en Latinoamérica hay mucho más distancias que recorrer y en una época que se construía centrales grandes, al final, aquí por ejemplo en Chile, donde yo me encuentro, se está construyendo generadores diésel que inyectan electricidad para mantener la tensión de las largas transmisiones, cosa que podría resolver una pequeña turbina en el mismo lugar o por lo menos en las mismas zonas. También las pequeñas centrales pueden aumentar la eficiencia energética en los sistemas de riego y agua potable y lo que también quiero recalcar que siempre en nuevas construcciones o en reformas se exige que se mantiene un caudal ecológico en el tramo donde se desvía parte del agua para la turbina y es obligatorio construir escalas de peces. Bueno, en Europa, en todos los casos, aquí en Chile, yo sé, los mismos inversores lo están manteniendo porque dependiendo un poco en cuándo se ha recibido la concesión, estas condiciones ya están instalados o no. Ok, también para mostrar que el impacto ambiental de la mini hidráulica es de lo más favorable en comparación con muchas otras generaciones de energía. Esto es un estudio de la Asociación de Productores de Energías Renovables de España que compararon 7 formas de producción de energía eléctrica, 4 convencionales y 3 renovables, y desde el coste o inversión desde construirla hasta sus gastos de producción, se ha comparado todo su impacto en energía y costo, no tanto su impacto en la construcción, en los materiales que se usa, para ver en qué momento está cada tecnología. Hablamos de centrales térmicos de lignitio, de carbón, de fuel y de gas natural y nuclear, y la mini hidráulica, eólica y solar fotovoltaica. Entonces se ha comparado la obtención del combustible, el tratamiento, el transporte. Bueno, en las renovables obviamente no hay combustible, pero también hay una preparación y una construcción de la central con un impacto energético y ciertos materiales que se gastan, y también el impacto que tiene la central durante su producción, que también los modelos en las renovables es prácticamente cero. Pero también lo que no se ha estudiado es la fase de desmantelamiento, que una eólica y una fotovoltaica tiene algo más de basura que hay que reciclar o recuperar, mientras en una mini central es simplemente fundir el rodete, recuperar el cobre y casi todo es muy fácil para reciclar y desmantelar sin grandes residuos. Y también es de las centrales que más tiempo puede estar funcionando. Una central bien mantenida puede funcionar hasta 100 años, ¿no? Aquí es la puntuación que se ha dado en este estudio. Y la mini hidráulica con diferencia es la que menor impacto tiene, muy por delante de eólica y solar. Aquí hay una pequeña comparación, evaluación de la situación y del potencial de la hidráulica en la península ibérica. En los últimos años prácticamente no se han hecho instalaciones nuevas, pero aún así hemos podido instalar, creo que son 14 equipos, en reformas, en sistemas de riego y sistemas de agua potable. Realmente el impacto ahí es prácticamente cero.
En Latinoamérica muchas veces la pequeña hidráulica tiene el problema que en algunas regiones las tarifas son muy bajas, por lo tanto donde más aplicación tiene es en la edificación, en la electrificación de poblaciones o zonas rurales que de momento dependen mucho de generadores diésel y en muchos sitios en Latinoamérica hay agua disponible, por lo tanto hace mucho sentido aplicar una turbina pequeña para el suministro de la de energía eléctrica sin más gasto que la inversión única al principio y obviamente sin combustión. Bien, sé que la mayoría de la gente que me escuchan son ingenieros mecánicos de diferentes graduación. No sé hasta qué punto han llegado a hablar o conocer qué es una central hidroeléctrica. Los componentes de una central hidroeléctrica es lo que hemos visto antes en los dibujos, que es la toma de agua, el tubo canal de transporte, la cámara de carga, tubo de presión, la casa de máquina que contiene el corazón, que es el equipamiento hidroeléctrico, y después otro componente es el acceso a la red eléctrica. Normalmente hay un transformador y un tramo de red para interconectar al sistema interconectado. Bien, el tema del diseño óptimo aquí no tiene mucho que ver. Yo quiero darle más información sobre qué tipo de turbinas existen y qué aplicaciones existen para que en su trabajo profesional más adelante lo tengan en cuenta cuando están involucrados en diferentes tipos de proyectos. Aquí los tipos de turbinas más, habituales, seguramente han escuchado de la Pelton, Francis y Kaplan, que son más conocidos. La flujo cruzado, la que nosotros trabajamos mucho, es menos conocido, más conocido como Mitchell Banky, porque son dos inventores que juntos con el alemán, el señor Osberger, desarrollaron esta turbina también hace 100 años como los demás, sobre todo para aplicarla en lugares rurales con la idea que sea una turbina de fácil instalación y de fácil mantenimiento. Los demás turbinas mm, son algo más técnico y algo más específico, pero vamos a ver ahora mismo cómo se parecen los diferentes tipos de turbinas. Esas son las turbinas que nosotros fabricamos, teniendo en cuenta que nosotros fabricamos para el rango de mini hidráulica europea hasta 10 megawatts por proyecto instalado, pero otras empresas pueden trabajar otros rangos, por supuesto, y Pelton, Francis y Kaplan se trabaja en rangos también para la gran hidráulica, por supuesto. Aquí son las turbinas Pelton, aquí tenemos vertical con varios inyectores y aquí dos horizontales con dos inyectores, con un inyector. Las turbinas Pelton son turbinas que trabajan con grandes alturas y caudales realmente pequeñas en proporción, porque por su forma del inyector aquí no entra mucho agua, por lo tanto si hay más agua tenemos que aplicar más inyectores, pero en relación salto caudal es importante que tenga un salto alto para que la alta presión hace que el agua puede pasar por los inyectores. Aquí el rodete, muy típico, esas tazas. Y aquí algunas aplicaciones. Estos son inyectores coaxiales, que son los que trabajamos nosotros, que quedan completamente cubiertos. Aquí, una vez que se ancla el tubo, en el interior tiene un control electrónico interior. La alternativa serían pistones eléctricos que se ven por fuera, son algo menos eficientes, pero bueno, también válidos en algún momento. Aquí son instalaciones diferentes tipos. Aquí ya llegamos a la turbina flujo cruzado. La turbina flujo cruzado, igual como la turbina
Pelton es una turbina de acción. Turbina de acción significa que recibe el empuje al rodete básicamente de la presión por encima de la turbina y después descarga, la descarga es libre, por lo tanto, tanto en la Crossflow como en la Pelton, la presión termina en el eje de la turbina, pero aquí en la flujo cruzado, en los saltos bajos, aplicamos un tubo de aspiración que prolonga el salto hasta el agua inferior, con la ventaja que ganamos más o menos 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, pero como no es una turbina típico de reacción, el tubo de aspiración no es tan eficiente. Pero en proyectos de 20 metros puede ser una gran ventaja de ganar este 1,5 m. Estas son las partes de la turbina flujo cruzado. Aquí tenemos el rodete. Este tubo de entrada se conecta al tubo de presión. Aquí se parte el flujo en dos. Se envía a dos alavesquillas que dirigen el chorro al rodete, y estos pistones hidráulicos laterales hacen la regulación porque reciben desde la cámara de carga una señal. Si llega más agua, suben y abren el halo guía. Si llega menos agua, cierran, y en el caso de cierre emergencia son pesos que sin electricidad, frenado por un pistón hidráulico, cierran automáticamente. Aquí, por esta particularidad que tenemos dos cámaras de entrada, una de 1/3, otra de 2/3, y por detrás un rodete que cubre toda la longitud, la turbina flujo cruzado de 2 cámaras realmente funciona como 3 turbinas en una pequeñita, que es cuando dejamos entrar los caudales pequeños en la pequeña cámara, la cámara, la grande, perdón, la cámara grande, ahí los caudales medianos, y cuando utilizamos las dos cámaras y el rodete completo, ya trabajamos como la turbina grande en el fondo. Por lo tanto, inicia su trabajo al 6% del caudal de diseño y tenemos una alta eficiencia ya en el 12%, que se mantiene estable. Por lo tanto, es la turbina que más juego de rango de caudal, pero también de presión soporta, que le da mucha flexibilidad en diferentes aplicaciones que vemos más adelante. Y aquí tenemos la tercera turbina, la turbina Kaplan, que por definición y patente son de doble regulación. También pueden tener diferentes álabes. Doble regulación significa que se ajusta tanto los álabes del rodete como los álabes guías de la entrada para optimizar los ángulos hidráulicamente y tener una eficiencia alta entre un 20 y un 100% del caudal. Aquí hay diferentes tipos. En construcción, aquí la Kaplan vertical, que se aplica normalmente en reformas cuando ya existe un tubo de aspiración de una antigua Francis, y aquí formas de construcción de Kaplan horizontales, y aquí se ven las turbinas. Claro, las turbinas Kaplan quedan completamente, una vez instalado, quedan completamente integrado y en el hormigón de la casa de máquina, y se accede prácticamente nada al rodete de dentro, solamente metiéndose en ese tubo. Aquí se ven las turbinas antes de instalar, por lo menos la de la izquierda. Y estas son las turbinas Francis. Bueno, supongo que es la más conocida, que también fabricamos en su versión pequeña, hasta 3 megawatts en nuestro caso. Aquí una Francis vertical con una estructura que ayuda en el caso de instalarlo, y aquí también una turbina Francis que está montado con el generador en un bastidor, que también es una ayuda al montaje. Aquí vemos, porque como la turbina Francis y Crossflow trabajan en los mismos
relaciones salto-caudal, realmente trabajan los dos desde 10 metros hasta 200 metros, la Francis hasta 300 metros. Realmente compiten a la hora en los mismos proyectos, pero en la versión pequeña la Francis es muy delicada porque por dentro tiene muchos elementos móviles, como aquí se ve a la derecha, que estos son los álabes guías. Y de hecho esta foto es de un cliente nuestro con una Francis de 92% de eficiencia que en los primeros 2 meses se atascó con solamente hojas, porque obviamente él decía que tenía el agua limpio, em, pero hojas, siempre hay, en la naturaleza siempre hay elementos flotando en el agua, y estas hojas se atascaron y doblaron estos álabes guías. Por lo tanto, esta turbina tenía que pararse a los 2 meses y ir una persona a desmontarlo, sustituir las álabes. Pues en el primer año tener un tema así es económicamente bastante grave. Aquí también vemos, estos datos son de un proyecto aquí en Chile donde ofertamos Francis y Crossflow con el mismo suministro y las mismas calidades, que decir que los dos eran de nuestra fabricación, las propuestas, y se ve que la pequeña Francis, como es más compleja, es 85.000 euros más caro en este caso. Por lo tanto, si tenemos tarifas muy bajas, no nos vale la pena tener aquí un poquito más de eficiencia con la posibilidad más alta de desgaste, de abrasividad y también de un mayor mantenimiento. Es mejor tener una turbina más sencilla, con menos problemas y con menos paradas. Aquí hay otra comparación porque en las turbinas no hay que comparar la eficiencia, sino en cada proyecto hay que hacer un estudio de producción anual con los caudales existentes en cada proyecto. Obviamente hay que tener un buen estudio hidrológico y aparte del estudio topográfico, pero el estudio hidrológico es como más crítico porque hay que tener buenos datos históricos o tomar datos nuevos durante por lo menos un año o dos. Todo lo que se puede saber es válido, pero a ciencia cierta y con los cambios que tenemos ahora mismo en el cambio climático no está muy claro. Siempre es mejor diseñar con un caudal diseño algo menor porque es mejor garantizar el retorno de la inversión que arriesgarse demasiado en una potencia alta pensando que hay más agua que al final no tenemos disponible. Aquí en este caso son dos ejemplos para una misma central, yo creo que eran como 90 metros y un caudal de 1.490 litros en España, donde el caudal es muy variable, por lo tanto la eficiente Francis tiene menos producción anual que la Grossflow porque la Grossflow sigue trabajando hasta el 6% del caudal y en total tiene una mayor producción. En este caso, no en todos los casos es así. Bien, entonces, los aprovechamientos mini hidráulicos con un muy pequeño impacto pueden ser en diferentes aprovechamientos. Pueden ser aprovechamientos de paso con caudales variables, lo que comenté antes, simplemente se desvía una parte del río, se pasa por una turbina y se devuelve al río. Pueden ser sistemas complementarios en sistemas grandes, por ejemplo, si una central de 50 megawatts, las turbinas en sus rangos bajos no son capaces de aprovechar los caudales pequeños, se puede ahí complementarlos con turbinas pequeñas que aprovechan incluso varios megawatts quizás. También se puede aprovechar presas que existen por otros usos y también lo que poca gente sabe, en los sistemas de agua potable existen muchísimas válvulas reductoras de presión que son realmente válvulas que destruyen energía porque el sistema de agua necesita que el agua llegue a los tanques de distribución sin presión
porque si no se llena el tanque con aire. Si entra con presión, tendríamos burbujas de aire, obviamente no puede pasar. Entonces, estas válvulas reductoras de presión, y más en los países que están cerca de los Andes, donde el agua se transporta de grandes alturas a las poblaciones, en la mayoría de los sistemas hay muy buenos aprovechamientos para turbinas y prácticamente son gratis porque se pone en bypass a los sistemas existentes y todo el resto de la infraestructura ya existe. Así que son muy buenas inversiones. También hay muchas antiguas fábricas de luz o turbinas que antiguamente se utilizaban en ciudades o empresas pequeñas que están pendientes de reformas. Normalmente también hay infraestructuras que ya existen, se pueden aprovechar. Sistemas de riego pasa lo mismo que en los sistemas de agua potable. Y también cualquier instalación industrial o agrícola donde hay presiones sobrantes. Se puede plantearse utilizar una turbina. Y también las pequeñas centrales se utilizan mucho para la electrificación de zonas y empresas aisladas, lo que comenté antes. Por supuesto, también como las energías renovables dependen del ciclo del sol, de la solar, por supuesto, la eólica también tiene mucha fluctuación, también se pueden complementar entre sí. En las Islas Canarias hay un proyecto donde la eólica bombea agua a un embalse y la turbina genera la electricidad según demanda. Eso es una combinación fantástica. Pero también en España, donde en verano hay 2 o 3 meses con muy poco agua, también es interesante complementarlo con solar e inyectar la electricidad que en verano no se puede producir por falta de agua con algunas placas. Normalmente son inversiones que se hacen a los pocos años cuando una central ya está parcialmente amortizado y puede hacer sentido. Por supuesto, como hoy por hoy, y también las mini hidráulicas, todos los sistemas tienen un control electrónico y un control remoto. Es muy sencillo hacer una combinación de varias tecnologías porque todo se puede controlar y manejar a distancia para que sea de forma óptima. Bien, ahora sí vamos de lo general a lo específico. Tengo diferentes apartados. El primero es el diseño y la construcción de centrales nuevas. En centrales nuevas hay que empezar pedir la concesión de agua, porque obviamente es uno de los permisos necesarios para que uno puede instalar una instalación de este tipo. En los primeros estudios, bueno, todos los estudios de ingeniería tienen que basarse en datos reales y estudios de hidrología históricos y actuales con buena topografía y optimizar la producción anual, perdón, en el concepto del diseño final con un factor de planta adecuado, teniendo en cuenta que hay épocas de inestabilidad del mercado, y diseñar con márgenes porque obviamente puede pasar que uno diseña con un caudal diseño y el primer año se presenta como el más seco. Entonces, si uno se ha jugado en el diseño utilizando un caudal diseño muy ha hecho una inversión grande y quizás le va a costar mucho más pagar su inversión si al final no se da la producción que él encima del papel se ha esperado o había calculado, ¿no? También como la mini hidráulica es una inversión a largo plazo, es muy importante que los equipamientos, tanto el diseño como la construcción civil, como los equipamientos, sean construcciones de alta calidad y pensado a largo plazo, porque una renovación a corto plazo siempre va en contra de la viabilidad económica, por supuesto.
Esto es lo que mucha gente no tienen tanto en cuenta. Estamos hablando de una mini central hidroeléctrico que son inversiones que realizan inversores particulares. Por lo tanto, obviamente el inversor quiere tener sus beneficios y los beneficios es lo que queda entre los ingresos, que es la producción anual esperada por la tarifa eléctrica de pool o la tarifa eléctrica. También hay zonas donde tienen cierta subvención, pero bueno, la producción anual normalmente se puede y debe calcular y de los cuales hay que restar los gastos de la amortización de la inversión inicial, los gastos financieros y los gastos anuales de operación. Entonces, con una turbina más eficiente, supuestamente podemos subir los ingresos, pero también en muchos casos aumentamos los gastos por una mayor inversión y quizás también un mayor mantenimiento. Por lo tanto, hay que ver cuál es la mejor elección en cada caso. Porque en una inversión tenemos varios elementos que son la ingeniería, los permisos, la tubería, la obra civil, el equipamiento electromecánico, que es mi parte, y la línea de alta tensión. Por lo tanto, el precio de mi equipamiento no es la clave si al final el proyecto sea rentable o no, porque la tubería puede costar por lo menos tanto o más que mi equipamiento, y la obra civil también, si no está bien planteado con movimientos de tierra o accesos y caminos cortos y en su justa medida, puede hacer desviar económicamente un pequeño proyecto. Igual la línea de alta tensión. Si tenemos un fantástico proyecto muy rentable en un lugar estupendo, pero la línea de alta tensión o el punto de conexión está lejos, más que 3 o 4 kilómetros, incluso en los pequeños proyectos, ya este coste también puede hacer que el proyecto ya no es rentable. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos. Bueno, la ingeniería de permisos no se puede cambiar muchas cosas, pero tubería, obra civil, equipamiento y la línea alta tensión. Hay que hacer un mix adecuado, técnico, que da una buena producción, pero que sea después una inversión em, equilibrado que garantiza un retorno a través del dinero que ingresamos de la producción eléctrica anualmente. También en estos gastos entran los gastos de operación, donde también personas que invierten por primera vez en una mini central hidroeléctrico también no tienen en cuenta que quizás cuáles son estos gastos. Los gastos de la amortización y los gastos financieros, cualquier inversionista le quedan claro, pero también el mantenimiento de diferentes turbinas tiene diferentes costos y también se pierde producción con paradas técnicas o paradas por atascos. Y también hay turbinas que necesitan más repuestos y tienen más desgaste por abrasividad que otras. Aquí se ve si un rodete, obviamente no es un rodete nuestro, pero un rodete se rompe, esto es un desgaste y un gasto que es difícil recuperar si esto ocurre en los primeros 10 años, cuando se está pagando la gran parte de la inversión. Aquí, esto es un tema que mucha gente tampoco tiene mucho en cuenta, sobre todo en Latinoamérica, muchos ríos tienen muchos sedimentos, parcialmente es volcánico, que es muy abrasivo, también porque vienen con mucha fuerza de alta montaña, pueden tener mucho arrastre de piedra solamente, y también en ciertas zonas hay poblaciones o, no sé si industrias que sueltan también basura y esto es lo que apareció en Chile, por ejemplo, en la reja gruesa de una central hidroeléctrica. Por lo tanto, eso es un tema que es el mayor problema en la operación de los mini centrales. Y una turbina que da el mínimo problema tanto por la abrasividad como por
el tema de la basura, obviamente la basura se mantiene, se evita que pase por la turbina con diferentes rejas, pero hay una reja gruesa en la toma y hay otra reja delante de la cámara de carga, pero obviamente hay algunas partículas que pueden colarse y una turbina que se atasca con facilidad puede tener muchas paradas. También esto es el limpiareja que se instala normalmente en la cámara de carga, porque aquí se puede perder hasta un 30% de producción si tenemos no solo basura, también pueden ser solamente vegetales. Cuando más llueve, más vegetales o restos de árboles pueden flotar en el agua y pueden llegar a la cámara de carga. Por lo tanto, un limpiareja puede ser muy eficaz a la hora de garantizar que el agua llega, que suficiente agua llega a la turbina. Ya vamos con pequeños ejemplos. Esto es una turbina que instalamos en Guatemala. Aquí se ven parte de los proyectos. Como he comentado antes, mi trabajo es sobre todo asesorar cuál es el equipamiento más adecuado. Aquí se eligió la turbina menos eficiente porque al final económicamente era más eficiente. Aquí se ve la obra civil. Esto es una tirolesa, se llama esa toma, una de las más grandes. Aquí el agua pasa hacia el canal hacia abajo, el canal de transporte, llega a esta cámara de carga y aquí tenemos el tubo de carga que llega a la casa de máquinas. Obviamente pueden después ver las imágenes con más calma una vez que les pasan el PDF. Esto es una central que tengo aquí al lado en Santiago de Chile. Tenemos 70 metros de presión y 2.000 litros litros por segundo de caudal de diseño, a potencia instalada de 1.278 kW en la turbina. Aquí tenemos, porque viene de la cordillera con mucha fuerza y mucha agresividad, aquí tenemos un desarenador. Arriba están construyendo la casa de máquina porque está bajo tierra prácticamente para acercarse a nivel del río. Aquí se ve lo que sobresale de la casa de máquina y abajo se ve el control a distancia, tanto del SCADA como de las cámaras que transmiten y controlan central, porque en la central realmente no hay nadie. Esto es el mantenimiento de la turbina Grossflow, que es muy sencillo y muy poco costoso, que lo que he comentado, que también entra en la cuenta de lo que se resta de la producción anual. Esto es otro proyecto en Honduras. Aquí tenemos casi 3 mega instaladas. Aquí la toma, el conducto de transporte a la cámara de carga, el tubo de presión y aquí llegamos a la turbina. Arriba a la izquierda se ve la infraestructura que está esperando a la turbina, el multiplicador y el generador, que son planos que nosotros damos a los ingenieros del lugar, con cual construyen la solera y después vienen los equipamientos y se da la cimentación. Eso también es un tema interesante, que es el golpe de ariete cuando una turbina cierra porque la red tiene una falla y no se puede desaguar la electricidad, la turbina cierra automáticamente, obviamente se para el flujo de agua y esto produce este golpe de ariete. En este caso es de la misma central de Honduras que tiene, ¿cuánto teníamos? 115 metros neto y 135 bruto, que es el desnivel. Por lo tanto, aquí tenemos el golpe de ariete llega solo un 7,6% por encima del salto bruto. En comparación es un golpe de ariete muy bajo en comparación a otras turbinas, que nos permite utilizar tuberías con menor PN, que también es una reducción de coste. Aquí otra central en Portugal, también de la misma turbina. Aquí la tubería está totalmente bajo tierra, solo se ve abajo la casa de máquinas y la cámara de carga que sobresale aquí. Y eso es el equipamiento. Aquí se ve cómo se está filtrando el aceite nuevo
que se coloca en la hidráulica. Aquí es la segunda sección, que tenemos la reforma de centrales antiguas. Esta central es muy bonita porque es una central muy antigua. Incluso existían molinos en el siglo XIII, la primera hidroeléctrica en el siglo XIX, bueno, en el siglo XX al principio, en 1900. Y nosotros estamos aprovechando, recuperando la instalación en la misma casa de máquina con una turbina flujo cruzado de 9, a pesar que es un salto muy bajo que podríamos ofertado, y hemos ofertado una turbina Kaplan, pero estamos otra vez lo mismo, con este pequeño potencia. La turbina Crossflow podría adaptarse con más facilidad, menos coste a la obra civil existente, y también tenía un rango de caudales más amplios que le ha salvado al inversor en el primer año, porque este señor instaló la turbina y le tocó el primer año donde más gasto hay de financieros, el año más seco de los últimos 30 años en España. Por lo tanto, estaba muy agradecido tener una turbina que seguía trabajando hasta los 275 litros, por lo menos para pagar los gastos. Aquí se ve la pequeña caída con una micropresa que desvía parte del agua por este túnel a la cámara de carga, y en el otro lado, la casa máquina, la turbina está directamente conectado a la pared de esta cámara de carga. Es una turbina Crossflow gigante, a pesar que solo tiene 277 kilowatts, el generador es pequeño, pero cuando una turbina recibe el agua con poca presión, tiene que ser más ancho, porque obviamente en la fórmula necesita más agua para hacer la misma potencia. Hay turbinas 277 kilowatts que son mucho más pequeñas. Aquí se ve el sistema SCADA. Él tiene 3 sondas de nivel que controlan el agua arriba en la toma, en la cámara de carga, y aquí se ve en la salida. Y obviamente un sistema de control completamente automático con SCADA. Él está viviendo en las Islas Baleares y la central está en Cuenca, en España, en la península. Aquí se ve el tremendo turbina. Esto es una reforma de una antigua fábrica de luz que antiguamente tenía 2 Francis por la fluctuación de los caudales, y ahora está trabajando. Aquí se ve toda la reforma, los 2 Francis a la izquierda y la turbina Crossflow que la sustituye de hoy, con 2 canales de acceso que ya existían, la casa máquina ya existía, por lo tanto la inversión ha sido solamente el equipamiento. Y este equipamiento está trabajando completamente sola, sin personal, y el ingeniero que controla varias centrales aparece muy pocas veces por la central. Otra reforma en una central en Guatemala. Aquí también se ve planos del proyecto. Aquí se construía con mucha mano de obra porque era más barato que meter maquinaria en esta zona difícil de acceso. Se reconstruyó la casa de máquina, el tubo de carga. Aquí y se instaló también la turbina flujo cruzado, porque la turbina flujo cruzado tiene esta eficiencia parcial prácticamente plano en gran rango de caudales parciales. Aquí tenemos una repotenciación, que habían ya 2 turbinas Francis funcionando, pero en los caudales parciales no podían trabajar los caudales de 3.000 litros, bueno, realmente hasta 2.000 litros creo que podían trabajar. Y después de 5 años se instaló como tercera turbina la turbina de flujo cruzado. Aquí se ve la infraestructura, se coloca la turbina. La casa máquina es tan grande porque tiene 2 Francis al lado, y aquí en verde la turbina de flujo cruzado. Aquí se ve en la sección también de descarga libre. Aquí es la típica prueba, si está libre de vibración, se coloca una moneda en la turbina. Y aquí tenemos centrales operando a pie de presa. A pie de presa, la turbina flujo cruzado con las 2 cámaras tiene también muchísimas opciones de variación posible. Eso sería todo lo que podría operar entre 51 metros, 97 metros, con caudales desde 550 hasta 8000.
con una sola turbina, pero aquí estamos utilizándolo para regular el caudal ecológico a pie de presa. La turbina regula 500 litros con saltos variables entre 23 y 45 metros. Aquí se ve la instalación, también hay dos turbinas grandes que ya estaban instaladas, pero aquí se ve el caudalímetro con la que se regula el caudal. Y este proyecto es parecido en Costa Rica, también una central de 30 megawatts que tiene un caudal ecológico que tiene que dejar pasar por la presa, y aquí regulamos 2000 litros, en este caso con un sensor de nivel en la cámara de descarga. Aquí se ve la cámara de descarga. Aquí se ven dibujos de sección, la instalación y el sistema control. Aquí ejemplos de centrales operando en sistemas de riego, en canales de riego. Eso es un proyecto súper sencillo. Aquí el canal y aquí se ve la caída, y justo paralelos con la caída se ha instalado dos turbinas flujo cruzado. También podría haber sido Kaplan, pero como ustedes ven el agua tiene mucho arrastre, mucha agresividad. Entonces se optó por dos turbinas flujo cruzado porque era mucho caudal para una. Y aquí un pequeño canal de riego en España. Aquí se ve cómo viene el aporte. Aquí se ha construido un limpia rejas automático con energía solar, que el ingeniero lo diseñó él mismo. Aquí se ve el canal antiguo y la tubería a presión que lleva ahora el agua hacia la turbina. Y esto también es una central antigua en la zona de Murcia. También el agua de esta turbina va a los regantes, por lo tanto esta turbina se regula con el caudal que les dejan turbinar. Aquí se ve la sección, también aquí se pudo adaptar un flujo cruzado gigante en la casa de máquina, porque obviamente era imposible, no imposible, es muy costoso romperlo para instalar una Kaplan. Y esto es una pequeña central en un antiguo molino que también tenía ya una pequeña central hidroeléctrica en su momento. Se construyó un tubo de presión, aquí la pequeña turbina en una casa máquina parece una cueva, pero tenía también el acceso a la luz directamente al lado de la misma. Y aquí estos son centrales en sistemas de agua potable, donde se pone en bypass una turbina, aprovechando aquí un salto. Aquí el desnivel eran 101 metros, pero con el caudal de diseño, quiere decir que una tubería llena, llegan solamente 51 metros de presión. El caudal nominal solo llega con 51 metros de presión a la turbina, mientras los caudales pequeños de noche llegan con 77 metros. Aquí hay 28 kilómetros de tubería, por lo tanto los rozamientos son muy considerables. Aquí se ve la turbina entre dos tanques de distribución y aquí se ve la instalación con el bypass. El mismo sistema entre dos depósitos en otra zona de España. También los señales digitales integrados en el SCADA del resto de la empresa de agua. Aquí hay una turbina muy curiosa porque está en un alto que funciona como transmisor de energía. Es una repotabilizadora en un alto donde se transporta por bombeo agua hacia arriba, y como no había electricidad se ha convertido parte de esta presión del bombeo otra vez en electricidad a través de la turbina. Así que también se puede, y funciona en isla, aquí con un sistema de control con una resistencia que regula la electricidad sobrante. Y estas son las centrales que les va a interesar mucho también en Latinoamérica, en redes aislados. Esto es una en España que se instaló en un salto de solo 3 metros, por eso es tan gigante. Siempre cuando hay poco salto, aunque la potencia es muy baja de 38 kilowatts, la turbina es gigante. Aquí también en una zona de Galicia. Aquí es una piscicultura en Chile que también se aprovecha el transporte hacia los peces para una turbina.
Aquí en Islandia, esta turbina, estas 6 meses tiene lubricación automática y durante 6 meses no puede ir ninguna persona a verla porque está bajo nieve, pero regula también válvulas de una central más grande, por lo tanto es muy importante que no falle. Aquí proyectos Noruega, donde antiguamente reemplazaban también un generador diésel. Aquí siempre se ven las resistencias que regulan los cambios de electricidad. En Camboya también se ha hecho un proyecto, eh, bueno, aquí la hidroeléctrica funciona como prevención de inundación, también para regular los caudales de riego. Hay 2 turbinas aquí funcionando. Y otro que sustituye un generador diésel en Noruega. Esto en Georgia son ejemplos en diferentes sitios del mundo. Todos estos pequeños sistemas, hasta 500 kilowatts más o menos, pueden estar instalado en una power box con todo ya listo. Ahí no necesitamos instalación eléctrica ni mecánica, tenemos una casa máquina, pero solo es interesante si este equipamiento y el box o el container en sí no es más grande que lo que puede llevar un transporte de carretera normal. Entonces se hace a medida, pero no debería que ser más ancho que 2,5 metros, lo que puede llevar un camión. Estos son los diferentes turbinas. Realmente la mayoría de mis ejemplos eran turbinas flujo cruzado, pero fabricamos los 4 tipos de turbinas, por lo tanto quiero también enseñar algunas turbinas Pelton. Estos son turbinas Pelton instaladas o las verticales. Aquí se ven los componentes de las turbinas Pelton. Así que ahora he terminado mi conferencia y estoy disponible para que me hacen las preguntas correspondientes. Realmente he dado esta conferencia igual como lo he dado en España para una universidad que eran especialistas en energía solar. Espero que ustedes podían seguirme con los temas técnicos porque supongo que todos son ingenieros, pero cualquier pregunta, por favor, hágamelo cuando quieran. Hola, sí, muchísimas gracias a la licenciada Gabriela Koenig por esa maravillosa ponencia. Sí, de verdad la han bombardeado con preguntas, así que hay que tener un poquito de paciencia. La primera pregunta es del ingeniero Wilson García. Dice, ¿cuál es la altura o salto y caudal mínimo para poder instalar una mini central hidráulica y el costo aproximado que esta tendría de 10 megawatts? Pues esa pregunta no se puede responder, porque voy atrás donde tengo aquí. Quiere decir que todas las turbinas se hace a medida. Por lo tanto, cada turbina es especialista en relación salto-caudal. Aquí la Groslo trabaja de 5 a 200, Pelton 100 a 600 y de 1 metro a 20 los Kaplan. Entonces, cada proyecto hay que estudiarlo por sí mismo, tanto a nivel de ingeniería como a nivel de equipamiento. También el precio puede ser muy diferente porque, como hemos visto, una turbina bueno, eran pequeñas turbinas, ¿no? De 30 kilowatts, puede ser 2,5 metros de ancho, costar 100.000 euros o puede costar 30.000 euros. Lo mismo digo para turbinas de grandes potencias. También el precio de la tubería, del equipamiento, es muy poco influyente. Hay algunos proyectos, los primeros, los he pasado muy rápido para estar un poco en el tiempo, tienen también... tienen puesto la inversión total en los primeros páginas, los de Guatemala, y hay varios que tienen puesto el precio total del proyecto. Correcto. Joven Jordan Vargas Bustamante pregunta, ¿qué software CAD utilizan para el diseño y simulación de sus turbinas hidráulicas? Ninguno, porque el problema de este negocio es que todo depende mucho de las experiencias. Si yo he hablado antes de los factores que influyen en el diseño,
yo tengo que hacer un mix, suponiendo que he encontrado un río que me parece que tiene un buen caudal, pero entonces tengo que estudiar en qué zona puedo tener una buena caída y el caudal es lo suficiente que me interesa, donde los accesos no son tan largos y tengo un punto de inyección cerca. Es muy complejo, esto un computador ni un programa lo puede simular, por lo tanto, eso es más un tema realmente es bastante creativo de crear un proyecto, porque son temas que hay que ir primero a un lugar donde se analizan las cuencas, después la topografía, después los redes de tensión o de distribución, y encontrar un lugar si uno hace un proyecto nuevo en el medio campo, ¿no? Es mucho más fácil si tenemos infraestructuras ya existentes. A pie de presa es muy fácil, realmente se sabe cuánto caudal se puede dejar pasar y se sabe la presión también. Entonces, ahí es más fácil. De acuerdo. El ingeniero Wilson García dice, teniendo en cuenta que solo se aprovecha en el Perú el 7% del recurso energético renovable hidráulico y que se cuenta con más de 113 cuencas y 16 intercuencas, ¿qué sugeriría para fomentar la implementación de minicentrales hidráulicas? Convencer a los políticos. El tema es esto, el problema es, para los inversores privados, el factor es la tarifa. Si, por ejemplo, en Guatemala también se ha instalado muchos porque se ha dado subvenciones a las tarifas de la mini hidráulica. Ya, pero si el precio es bajo y el interés político no es suficiente, un inversor privado no se va a poner. Claro, no, si no hay un beneficio propio, no vale la pena la inversión, como bien lo Claro. menciona. Entonces, como dependemos mucho de la tarifa eléctrica, que depende también de otros temas políticos, del precio del gasóleo, de muchas cosas, ¿no? Lo sabemos. Em, Y dentro de la misma pregunta, el ingeniero Wilson pregunta, ¿utilizan turbinas turbo? no, nosotros no. Pero sí existen, por supuesto. Son, los turcos son como más rudimentarios. Nosotros utilizamos los cuatro, bueno, son tecnología un poco más, pero bueno, la turco también tiene su razón de ser, pero nosotros no la fabricamos. Joel Daniel pregunta, si bien la tarifa de electricidad en Perú es una limitante para la inversión privada, ¿cuál sería una tarifa de electricidad promedio en la que un proyecto resultaría mucho más rentable? Bueno, el tema es yo con la producción de mi equipamiento tengo que pagar la inversión y tener algún beneficio. Si yo de estos cuatro cosas, no, por ejemplo, la obra civil es poca, la tubería tengo instalado porque es un sistema de agua potable y el agua potable en donde lo instalo tiene la línea de evacuación cerca, al final la inversión es muy, muy baja y puede ser rentable incluso un proyecto muy pequeñito. Es tener un Es ojo y saber dónde encontrar cosas donde parte de la infraestructura ya están dada por otras causas. Esos son los más correcto. rentables. Ahí puede ser el precio más bajo porque no, ya No es hay mucha más inversión rentable. de promedio, claro, ya está la infraestructura, por así decirla, desarrollada. Ya. Joven Jordan Vargas Bustamante pregunta, ¿qué marca de generador eléctrico acoplan a sus turbinas hidráulicas en sus proyectos? Bueno, nosotros trabajamos estrechamente con una empresa alemana que se llama AEM, pero no siempre, en algún momento también hemos acoplado otras marcas europeas. Nosotros trabajamos solamente con componentes europeas de alta calidad, porque además en este caso la sobrevelocidad de las turbinas también es un tema que hay que tener en cuenta. Quiere decir que cuando se embala la turbina porque hay un corte de luz, cierra la turbina, hay un momento de embalamiento, el generador tiene que estar también preparado para esta sobrevelocidad. Mantenerlo, mantenerlo sin daño durante un minuto o medio minuto hasta que cierre la turbina. Por lo tanto, Correcto. tienen que ser generadores adecuados para cada turbina y preparado para este tipo de ocurrencias. Correcto. Jean Edward Tarazona Trucios pregunta, ¿cuál es el futuro de las turbinas hidráulicas y hay nuevas formas de aprovechar mejor el caudal? El futuro. Bueno, yo veo muchísimas aplicaciones y proyectos posibles.
El tema es si hay un interés político y social para usarlo, porque también todo lo que conté al principio, hay mucho rechazo social contra la mini hidráulica porque la gran hidráulica ha tenido más impacto y se ha creado también un pequeño lobby en contra, que es absurdo. Por eso yo tenía la introducción de la mini hidráulica que es tan amigable con el medio ambiente, porque la gente no lo sabe. La mini hidráulica es energía renovable, igual como la solar y la eólica, y más eficiente y más amigable incluso. Sobre todo por lo que mencionaba, que no tiene un impacto tan grande respecto a la envergadura del proyecto mismo, de toda la infraestructura que amerita tener una gran central hidroeléctrica. Ya, pero si la misma solar, ya solamente hacer una placa solar requiere energía y material mucho más en proporción que una turbina. La turbina obviamente también es una fábrica, pero tiene mucho más duración y mucho más potencia. Por mucho menos inversión de energía y material se consigue mucho más potencia con la mini hidráulica, es mucho más duradera. Una placa solar, ¿cuántos años funciona? Y luego Claro, funciona, solo opera y produce durante el día. De noche no hace nada. ¿Y cuándo necesitamos electricidad? Por la noche, ¿no? es lo, y más lo que mencionaba también durante su ponencia, el tema del coste de mantenimiento que esta central amerita, ¿no? Que es mucho menor en comparación a otros tipos de proyectos. Claro, claro. En el fondo es un cambio de aceite al año y estar una vez a la semana, echar un vistazo si todo va bien, pero el resto se hace a distancia. Bueno, muchísimas gracias a nuestra diseñadora industrial Gabriela Koenig por esta maravillosa ponencia. Nos ha dejado a todos sorprendidos, anodados respecto a estas nuevas tecnologías que ojalá sí se puedan implementar en nuestro país, porque como había mencionado el ingeniero Wilson, tenemos una gran variedad de cuencas, intercuencas, que pueden servir para este tipo de proyectos, ¿no? Hay pequeñas centrales funcionando en su país, no se equivoquen, obviamente, igual como en Chile ya hace tiempo existen. El tema es que yo no entré en nuevas renovaciones porque son más antiguas, ¿no? Entonces, y ahora mismo la situación para invertir no es ideal por la tarifa, pero sí existen pequeñas centrales. Correcto. Ahora hacemos la invitación al ingeniero Wilson García para que le pueda hacer entrega un presente de parte de la comisión organizadora de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ingeniero Wilson García. Ingeniera Gabriela Koenig, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle por haber aceptado la invitación, por habernos apoyado en esta ponencia, por esta magistral ponencia. Es cierto que hay, por ejemplo, hay minicentrales en el Perú, ¿no? Es cierto que hay, justamente porque ha habido una política en el Perú a partir del año 2008, donde se ha implementado digamos, pequeños beneficios, o beneficios, ¿no? Porque no son tan pequeños, a las empresas que han participado, ¿no? En las subastas públicas que han habido, ¿no? En el Perú. Y obviamente esto más se ha desarrollado en la parte, digamos, norte-centro del Perú, ¿no? No en el sur, ¿no? Y eso es algo que de alguna otra manera se busca, se espera, porque como había comentado y en los estudios del Perú lo han manifestado, por nuestra característica, por la zona, hay muchas cuencas, muchas intercuencas, ¿no? A lo largo de todo el Perú, ¿no? Donde tranquilamente podría aprovecharse esta energía, ¿no? Y especialmente aquí en la zona sur, ¿no? En la zona sur del Perú, ¿no? Entonces, y un factor quizá preponderante por el cual no se haga, más allá del tema político, es el desconocimiento a veces, ¿no? O sea, no se conocen las tecnologías, las autoridades nuestras, si no hay un fomento de parte de la comunidad académica, entonces ellos no tienen conocimiento, no están cerca de esta tecnología, ¿no? No hay manera quizá palpable de que ellos vean que si ellos tienen un buen río, ¿no? Ellos podrían tener una pequeña planta generadora de energía eléctrica, ¿no? Entonces ellos no tienen esas evidencias, ¿no? Sí, Entonces desde aquí... hay ingenieros que conocen y saben hacer proyectos en Perú también, porque sí tengo contactos, pero el problema clave es que no es rentable para inversores privados. Entonces, o está subvencionado, porque también las grandes centrales térmicos
en el fondo no es justo porque las mini hidráulicas tienen que pagar todo su trayecto desde la creación de la primera idea hasta su operación, todo carga sobre el mismo inversor, mientras las instalaciones grandes, nucleares o térmicas, realmente lo invierte el Estado con dinero público y después con la tarifa eléctrica cubre a lo mejor el gasto de operación, pero uno no tiene que con la producción cubrir el gasto financiero del inicio, porque esto sale de otro contexto económico. Son infraestructuras que paga el Estado con impuestos y después con la tarifa eléctrica se paga quizás solo la operación. Pero con... es cierto lo que dice. Entonces, no, realmente pone las energías renovables en una posición con mucha desventaja, si realmente queremos fomentarlo porque le ponen esta desventaja. Justamente, ingeniera, le comento que en este Congreso Internacional está un representante de Ocinermin. Ocinermin es el organismo que, digamos, tiene dentro de sus funciones fomentar la inversión en las energías renovables, ¿no? Justamente, siguiendo su ponencia, viene otro ponente nacional y luego viene este organismo, ¿no? Y justamente le vamos a hacer llegar lo que usted menciona a Ociner para ver de qué manera Ociner, que es esta empresa, repito, esta institución, perdón, está fomentando o tiene un plan para el fomento de las mini hidráulicas, ¿no? De las centrales mini hidráulicas, ¿no? Nuevamente, ingeniera, a nombre de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, de Tacna, a nombre de la Facultad de Ingeniería, a nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, le hacemos entrega de este certificado virtual. Muchísimas gracias. Por su magistral ponencia en innovación en energía hidráulica, que es parte del Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica y Energías Renovables. Si hacemos votos para que sigamos en contacto y quizá podamos desarrollar, porque tenemos, digamos, esa premisa, porque tenemos nosotros, para que usted sepa, un semillero de investigación en energías renovables. Y hay un gran interés de parte de la comunidad académica nuestra en implementar o potenciar este centro de investigación, contar con su apoyo para que más adelante podamos, de alguna otra manera, contar con el valioso aporte, experiencias de vuestra empresa, ¿no? Entonces le agradezco y le hacemos entrega del certificado virtual, ingeniera. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo quiero comentar que tengo un canal YouTube donde una conferencia parecida está más explicado y más largo en trozos y hay más vídeos. Quiere decir que si quieren repartir el link al canal sí, YouTube. Si gusta, podría dejar el link aquí en el chat del Zoom y nosotros lo hacemos llegar a todos los que están a través de las redes sociales. Ya, voy a ver cómo lo hago. O lo pasa por interno y ya más adelante nosotros lo manejamos, no hay problema. Ya, okay. Ya. Muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias a todo el mundo por su interés. De nuevo agradecer a la señora Gabriela.